Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Voz de Neo 1825. Estamos. ¿Qué tal? Buenos días. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de economía porque se conocieron datos de la construcción, un fuerte repunte en la construcción, inclusive arrastró a gran parte de la industria, o por lo menos a una buena parte de la industria, que al mismo tiempo bueno, ya salió de los números rojos que tuvo durante prácticamente un año y medio y entró ya en un sendero positivo. Se estima que esto se debería mantener en los próximos meses porque hay un poquito más de mayor exportaciones y también porque la demanda de la construcción sigue muy fuerte y muy reactivada. De todas maneras hay toda una serie de variables macroeconómicas que están bastante desequilibradas, digamos, porque nos referimos fundamentalmente al tema del déficit fiscal. Es un déficit fiscal muy fuerte, muy creciente inclusive, porque si bien el gobierno logró con el incremento de las tarifas ahorrar por el lado de los subsidios, la cuenta de intereses se fue para arriba y más que compensó justamente ese ahorro que tuvo el gobierno por aumentar las tarifas de los servicios públicos. Por otro lado, también es muy fuerte el endeudamiento. La Argentina sigue dependiendo del financiamiento externo para cubrir justamente ese déficit fiscal y cubrir y hacer frente a los distintos vencimientos de deuda. Para hablar de todos estos temas, cómo está hoy la economía, qué pasa con el consumo, que está más retraído, la demanda de autos muy fuerte, la demanda de propiedades muy fuerte. Bueno, para tratar todos estos temas convocamos a Guido Lorenzo, que es economista de la consultora CM, bueno, para que nos diga, bueno, cómo está viendo el panorama desde la consultora. ¿Qué tal, Guido? ¿Qué tal, ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bueno, sí, una introducción muy rápida, pero bueno, ahora lo podemos analizar más en detalle. Sí. ¿Cómo están viendo ustedes las perspectivas económicas teniendo en cuenta justamente estos cambios que ha habido en el último periodo? Sí, honestamente estos datos son alentadores con los que vos comentabas, industria, construcción particularmente, porque eran los sectores que más venían rezagados, digamos, ¿sí? Y que son los sectores que marcan por lo general un punto de giro. O sea, son sectores que cuando empiezan a crecer, después la economía en su conjunto empieza a crecer porque se derrama. ¿A qué? A ingreso de la población que va a consumir servicios por lo general, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es una reactivación que ya ahora sí se empieza a sentir un poco más, y de hecho nuestra proyección de crecimiento la cambiamos de 2,7% para 3,1% Para este año, Sí. 3,1. 3,1%, porque la economía entre periodos ya está creciendo al 4%, con 14 de los 15 sectores creciendo, digamos. Entonces, uno cuando mira eso dice, ahora discutimos si es rebote, digamos, o si es realmente crecimiento, ¿no? Pero realmente estamos viendo que se puede dar un escenario, digamos, de mayor... Ahora, ¿por qué rebote o crecimiento? Rebote o crecimiento porque algunos el gran desafío, si se quiere, no va a estar puesto en este año, sino más que nada en el año siguiente. A ver si podemos salir de esta dinámica de crecer en los años impares y caer en los pares, digamos, ¿no? Y en ese sentido hay algo que es para ilusionarnos de alguna manera, que es que el año va a dejar un arrastre ya estadístico, o sea, una base sobre la cual la economía ya va a crecer. O sea, como este año estuvimos creciendo a lo largo del año, si yo ya me estanco en ese nivel, en ese nivel ya comparado contra el año anterior, estoy creciendo. Entonces, ya arrastro, digamos, un punto, entre un punto y medio de crecimiento. Si sobre eso yo hago una política demasiado, digamos, que no sea tan agresiva con la demanda, en el sentido de no atacarla, esto podría ir para adelante. Entonces podríamos romper ese derrotero de 2 años seguidos sin poder crecer. Ahora, yo estaba mirando, hasta ahora, digamos, este crecimiento, este repunte que hubo, logra compensar parte de la caída del 2016, pero no logra superar los niveles del 2015. Esa superación de los niveles del 2015 ustedes lo sitúan para el 2018.
En el 2018 lo estamos viendo, sí. Ya en el primer trimestre de 2018 superamos al tercer trimestre del 2015. Del 2015, Deberíamos que fue estar, el máximo, digamos, exacto. que fue el máximo que hubo. El máximo que hubo y con niveles de empleo que también, digamos, sean compatibles. ¿De qué depende que, vamos a poner, recuperamos y volvemos al tercer trimestre del 2015? ¿Qué es lo que debería pasar para que superemos, porque si no estaremos siempre... Sí, vamos a estar siempre siempre el mismo punto de partida? No, por eso, para que de ahí, digamos, que eso sea un piso y no sea un techo, digamos, nuevamente. Ahora vas a llegar a ese nivel, pero ¿con qué? Con un mercado de cambios mucho más liberado, básicamente, no como era en aquel momento, y vas a llegar a ese nivel con la posibilidad de tomar deuda. La posibilidad, que quiere decir... ¿Se puede seguir tomando deuda? Se puede seguir tomando deuda si es bien usada, digamos. Eso es clave. ¿Por qué esa aclaración? Esa aclaración de bien usada o mal usada es si la deuda que yo tomo, o sea, rinde más, la puedo aplicar a un proyecto, digamos, que rinde más que el interés que me cobran. Bueno, bien, pero hasta ahora fue para financiar un déficit. Hasta ahora fue para financiar el déficit. Mientras sea transitorio, yo lo voy a poder pagar el día de mañana. Si esto se hace en forma permanente y la economía no crece, ahí es donde estoy en problemas. ¿Y estamos en problemas? Si sea un perfil de crecimiento basado más en la inversión que me permita a mí tener el día de mañana más recuperación, digamos, más de la capacidad. ¿Pero está pasando eso? No. Hoy lo que estás teniendo es, si querés, es más ocupación de la capacidad instalada que ya tenías. Sí. Por eso, no hay... La inversión también está creciendo. Pero lo que pasa en los procesos de recuperación, uno tampoco puede decir, quiero un perfil de crecimiento basado en la inversión y exportaciones. ¿Por qué no? Porque no son rivales, digamos. Yo puedo crecer y que esté creciendo el consumo, que esté creciendo la inversión, el gasto, ¿sí? Entonces, tengo no tengo problema. Ahora, en algunos indicadores sí ya se empieza a ver algo más de inversión. ¿En cuáles? Importación de bienes de capital, por ejemplo, y piezas de accesorios, que es la industria, básicamente. Claro, pero vos hablabas del mercado de cambio, pero hay muchos que dicen, escúchame, con el dólar es un dólar... Yo me hago barato. Hago de Sí. abogado del diablo. Dólar atrasado. ¿Está claro? Por lo tanto, ahí hay inflación contenida, Sí. digamos, para decirlo en términos más elegantes. O sea, tenemos ahí un problema. Tenemos un déficit fiscal que bien contabilizado, con el déficit cuasi fiscal del Banco Central y déficit de las provincias, andamos como en 8 puntos del PBI. Muy grande. Aunque, no sé, por el peso de los intereses es lo que ahorra por un lado el gobierno, Se le va en intereses. se le va en intereses y todo lo demás. Entonces, ¿cómo se sale de todo ese círculo, de toda esa trampa en la cual hoy estamos metidos? Buena parte es el punto que tocaste sobre el déficit cuasi fiscal o bien medido, digamos, ¿no? O la meta fiscal que tenemos y que seguramente la va a cumplir el ministro Duhovne es acerca del déficit primario. Ahora, por otro lado, el Banco Central está en la pelea con la inflación y está subiendo las tasas de interés en el mercado. Y cuando sube las tasas de interés es como que parece olvidarse que es el instrumento que paga con el pasivo no monetario, digamos, que tiene. Por eso, ¿no? por eso ese es el cuasi fiscal. Ese déficit cuasi fiscal, por eso lo quería explicar un poquito más en esos términos, digamos, el que genera el Banco Central cuando sube las tasas de interés y después tiene que reabsorber esos pesos, ese empieza a preocupar, sí, empieza a preocupar un poco, digamos. En ese sentido, tenés un problema ahí. ¿Tenés formas de salir? Sí. Por ejemplo, haciendo un canje con títulos más largos, haciendo alguna medida que te aísle tu tasa de política monetaria del instrumento, digamos, que tenés ahí dando vuelta. De instrumento me refiero a las LEVAX, básicamente, ¿no? Entonces hay algún tipo, hay formas de desenmarañar un poquito. ¿Por qué el Banco Central no los hace? Bueno, es cuestión de sentarse y dialogar, digamos, ahí con los tenedores. Todos los técnicos del Banco Central, supongo que esto también lo saben. Sí, y lo podrían llegar... escucharon la historia también del plan Bonex y las cuentas remuneradas, digamos, ¿no? Yo creo que el Banco Central hoy en día confía mucho que va a suceder el proceso de desinflación que ellos plantean. El sendero de desinflación. Claro, pero yo estaba pensando en eso también, pero digo lo siguiente, se dijo que después de octubre viene aumento del gas, Sí. aumento de la electricidad, aumento del transporte, que está muy rezagado, bueno, y aparte otros servicios públicos quizá más privados y eventualmente quizá algún toque con los combustibles. Por lo tanto, de aquí a fin de año La tasa de interés no va a bajar.
Sí. La inflación es muy Y la difícil que inflación baje no porque baja. ya vamos a tener la presión más el efecto indirecto. Los de primera y segunda ronda, porque cuando Por eso. sube la electricidad, sí, te sube los Por eso productos, sube la digo, electricidad. más la segunda. Entonces ahí hay... Ahí falta, si se quiere, en mi opinión, un poco más de coordinación, porque le tiraron la pelota, la verdad, de la inflación al Banco Central, o él se adueñó. La verdad que eso no habría que ver la lectura más política. Y creo que es algo que no puede controlar del todo, digamos, en ese sentido. Tendría que ser un poco más armonioso, ¿por qué? Porque es cierto, ahora se mueve el tipo de cambio y sube la nafta, digamos, ¿sí? Cuando suben los combustibles empieza a subir. Por eso, La dinámica que empieza a tener es un poco más compleja. El Banco Central se muestra Y te agrego confiado. algo más. Muchas paritarias firmaron Cláusula gatillo. cláusula gatillo si la inflación supera. Como vienen las perspectivas de inflación de las consultoras privadas, Sí, nosotros tenemos... ¿cuánto tienen? 23. 23%. 23. 23,4. Si le agrego no sé, algo más por el tema este de los servicios que van a aumentar hacia fin de año. Que no sabemos si es este año o el año que viene, pero vienen. ¿no? Pero vienen, pero digamos, entonces quizá tenga que haber en algunos convenios algún ajuste de 2 o 3 puntos. Y bienvenido sea, porque esa sería, digamos, un No, poco- pero digo del punto de vista de la inflación. Sí, Lógicamente, bienvenido sea porque, digamos, va a haber un poco más de plata en el bolsillo Sí. de la gente para poder hacer frente a un consumo que sigue retraído, digamos, ¿no? sí. Está Por mejor eso. que antes, pero todavía le cuesta mucho al consumo arrancar. Le cuesta arrancar. Por eso me parece que el desafío para el año siguiente sería ese, digamos. O sea, reducir lo más que se pueda la inflación, pero atendiendo también que está el tema fiscal. O sea, estas dos cosas parecen contradictorias, digamos. Entonces, ¿cómo logro yo que crezca la masa salarial de la economía? Eso me aumente la demanda de servicios, pero al mismo tiempo hacer un ajuste fiscal, ¿sí?, que me lleve al equilibrio. Bueno, digamos, tiene que mejorar muchísimo la actividad. ¿Para qué? Para que eso se refleje en mayor empleo y en consecuencia mayor ingreso salarial, digamos, a los trabajadores, al cual yo le pueda cargar estos subsidios que tienen que empezar a ir descargando el sector público hacia el sector privado realmente, ¿sí? Ahora, para lograr eso necesitas un mercado laboral mucho más blanqueado, sectores que realmente respondan a los incentivos, etcétera, digamos, ¿no? Ese me parece es el punto clave, que mejore la actividad un poco más de lo que pretende el gobierno, digamos. ¿Para qué? Para lograr aumento de salarios que se banquen, digamos, el aumento de la inflación de costos, que era lo que decías vos, básicamente. Bueno, muy bien, Guido Lorenzo, gracias por Muchas este gracias. diálogo. Y bueno, este es un poco los deberes o el desafío que tiene la Argentina, sobre todo después de octubre, porque bueno, ya está en el calendario toda una serie de aumentos en los servicios públicos y además otro tema que lo vamos a considerar quizás ya en la próxima entrevista y tiene que ver con estos cambios que se están hablando, reforma laboral, sí o no, reforma previsional, de qué magnitud y después finalmente también la reforma impositiva porque bueno, puede tener algunas sorpresas muy importantes que van mucho más allá de modificar ingresos brutos, especialmente en el impuesto a las ganancias. Gracias. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Odeneo 1825. Estamos.